Muy buenas noches, bendiciones, queridos hermanos, pastores, líderes. Bienvenidos a esta convocatoria de la Red de Plantación de Iglesias del Caribe, aquí en la República Dominicana, el capítulo de la República Dominicana. Desde hace un tiempo ya, la Red de Plantación de Iglesias del Caribe se estableció aquí en el país, en Cuba. Estamos haciendo aprestos también en Puerto Rico, motivando el tema de la plantación de iglesias, que tiene que ver esencialmente con la expansión del evangelio. Es nuestra misión como iglesia. Así que agradecemos a todos el favor de su atención en este día y que podamos pasar un buen tiempo juntos mientras estamos acá por tal vez una hora y unos minutos más. Déjenme solo y les platico acerca de la red de plantación de iglesias del Caribe un par de minutos para dar paso a nuestro buen hermano, amigo Mario Matos, que estará compartiendo con nosotros este tema de hoy. Bueno, la red de plantación de iglesias del Caribe tiene un encuentro mensual, pero que naturalmente por asuntos del COVID lo hemos estado haciendo virtualmente. Y en estos encuentros básicamente estamos compartiendo con pastores, amigos, un poco parte del contenido que la organización City to City, ciudad a ciudad, ha provisto y ha preparado para los plantadores de iglesias alrededor del mundo. Estamos hablando de plantación de iglesias urbanas, plantación de iglesias en la ciudad. Ese es el tema. Y revitalización de iglesias. Esos son nuestros enfoques. Y en estos encuentros que son informales, para compartir, para animarnos unos a otros, tenemos tiempo también para orar unos por otros, pastores, amigos, orando juntos, comiendo juntos, tenemos una comida ahí en ese tiempo también. Hay tiempo para interactuar, para preguntar, escuchar respuestas, hacer contactos con otros hermanos también y conocer un poco más del contenido que tiene City to City disponible para la plantación y la revitalización de iglesias en nuestras ciudades globales y en nuestras ciudades específicamente, que no son ciudades globales, pero bueno, tenemos muchos retos por alcanzar en nuestras ciudades aún. Así que estos encuentros se realizan generalmente cuando es presencial el último lunes de cada mes, Adicional a estos encuentros, nosotros tenemos funcionando aquí en el país también la incubadora, que es el programa de formación para plantadores de iglesia. Y este programa sí requiere un compromiso por un tiempo mediano, 2 años, y es un grupo pequeño de pastores, líderes, algunos de ellos que están plantando iglesias en el terreno en este momento, están pasando por la incubadora. La incubadora inició ya a inicios del mes de marzo de este año y estamos llevando toda la facilitación después de la primera, antes de la cuarentena, la estamos llevando a cabo de manera virtual y es un gozo enorme compartir con hermanos jóvenes con el sueño de plantar iglesias en este espacio. Este espacio sí que es más reducido, requiere un compromiso, hay tareas, hay lecturas y hay trabajo que hacer, ¿no? Obviamente, para pasar a formar parte de la incubadora, es necesario que la gente conozca un poco acerca de la red previamente y espere una siguiente convocatoria para que entonces pueda ser parte de este esfuerzo. Tenemos también disponible lo que llamamos el intensivo, que se realiza con una cuota de miembros de varios países, es internacional. Y aquí en esta llamada hay algunos hermanos que han participado con nosotros, hemos participado juntos en el intensivo. Por ahí vi al pastor Pierre Philippe de la Liga Bíblica Mundial y del Hogar. Estuvimos juntos tomando el intensivo el año pasado en Miami. Eso también está disponible, pero obviamente por efectos del COVID-19, los viajes y esas cosas están suspendidos hasta nuevo aviso.
Así que esto es lo que estamos haciendo aquí en la República Dominicana, en Cuba, donde también existe una red que está dirigida por el pastor Norberto Quesada, Pachi, un amigo nuestro, y hay unos buenos amigos también allí en Cuba trabajando en esta visión. Así es que queremos invitarles a formar parte de este esfuerzo de la red de plantación de iglesias del Caribe, especialmente si tú o tu iglesia tienen en su corazón el plantar nuevas iglesias. Si tú o tu iglesia tienen en su corazón el plantar nuevas iglesias, hay un espacio para ti en estas conversaciones, en estos encuentros, o tal vez en la incubadora, o quizás en el intensivo. Pero si tú o tu iglesia tienen la intención, el ánimo, la idea de ver su iglesia revitalizada, cumpliendo con la misión de Dios, siendo una iglesia misional, también hay un espacio para ti. Queremos invitarte. Así que nos puedes contactar en el teléfono en el que normalmente hacemos contacto con cada uno de ustedes, o puedes escribirnos en el chat de este mismo grupo de Zoom, ahí abajo en los comentarios, nos deja tus datos y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Pues bien, esta noche nosotros hemos invitado al pastor Mario Matos, que además es el director ejecutivo de Sinergia, Fundación de Liderazgos. Sinergia es una organización que tiene un trabajo amplio aquí en la República Dominicana. Antes era conocida con otro nombre como el Centro para la Misión Transformadora, y ha estado trabajando en el país apoyando la educación cristiana, el liderazgo, el desarrollo del liderazgo, y también animando una perspectiva teológica eh, desde abajo, una perspectiva teológica que persigue entender la ciudad y entender a los menos, los últimos y los olvidados. El pastor Mario Matos tiene una gran experiencia en trabajo también comunitario. Él es pastor con la Iglesia Cristiana Reformada, dirige esta organización, Sinergia. Sinergia es parte de este esfuerzo de la red de plantación de iglesias del Caribe, puesto que somos socios. Sinergia nos da un tipo de apoyo moral y apoyo económico también para los trabajos que realiza la red aquí en la República Dominicana. Y eso lo agradecemos y bendecimos esta organización y al pastor Mario Matos por el trabajo que están haciendo en el país. Así es que yo quiero presentar a mi amigo, el pastor Mario Matos, con quien me unen lazos de amistad de hace muchos años, recorriendo buena parte de, bueno, de América Latina, especialmente en Centroamérica, en entrenamientos, en encuentros, en cumbres de líderes, viendo y conociendo lo que Dios está haciendo y tratando de discernir lo que el Espíritu Santo nos está invitando a hacer juntos en nuestros países. El pastor Mario Matos nos estará hablando acerca de la Shalom de la ciudad, el llamado de la iglesia. Adelante, Mario, buenas noches, bendiciones. Muchas gracias, Francis. Bendiciones a todos y a todas, hermanos y hermanas. Es un placer para mí aprovechar este espacio que nos abre Francis con la red de multiplicadores, la red de plantadores del Caribe, de lo que me honro en ser parte, como él dice, porque tengo una pasión muy profunda por la plantación de iglesias, por la obra de Dios en sentido general, y poder acompañar, animar líderes que están visionando o ya están involucrados en la plantación de iglesias siempre es un privilegio. Y en particular el tema que vamos a hablar esta noche tiene mucho que ver con el enfoque de la red de promover la plantación de iglesias en el contexto urbano. Este es el enfoque de nuestro ministerio también, la Fundación de Liderazgo Transformador, Sinergia FLT, capacitar y movilizar líderes para amar y servir a la ciudad, sería nuestro eslogan. Así que muchas gracias, Francis. Y esperamos que esta conversación que vamos a tener acerca de la ciudad, el lugar donde nos ha llamado, que es nuestra responsabilidad particular, el trabajo tuyo y el mío es tomar las ideas y los principios que puedan emerger de esta conversación
y descifrar qué significan para tu ministerio, en tu comunidad particular y en el ambiente o el ámbito de la ciudad en sentido general. Lo que vamos a compartir acá dentro del tiempo que tenemos no es necesariamente la palabra de Dios, pero es el resultado de un largo tiempo de conversación que hemos tenido, tanto en el Ministerio de Sinergia, como de la red de fundaciones de liderazgo, del Centro de Misión Transformadora, todo lo que Francis mencionaba, que nosotros hemos venido explorando en los últimos 14 años con este enfoque en la ciudad de Santo Domingo. Déjame ver si puedo compartir mi pantalla, Francis. Así que estaremos hablando sobre la shalom o la paz de la ciudad, y le he titulado al tiempo de reflexión nuestro llamado y nuestra meta. La idea es que veamos la ciudad. Un pastor que es parte de la red, cuando estuvimos anunciando el taller, dijo, pero yo no estoy en la ciudad, entonces el taller, la conversación no es para mí. Digo, bueno, aún los que estamos en lo que llamamos pueblos o zonas rurales, tenemos grandes elementos de la ciudad, porque la ciudad no solamente es un lugar geográfico, la ciudad es ya todo un movimiento, es todo un estilo de vida, es una serie de cambios que hemos experimentado, no solo en nuestra geografía, pero en nuestra forma de vivir, nuestra forma de percibir, nuestra forma de ser. Aún los que están en el contexto rural necesitan aprender de este fenómeno que llamamos urbanización, porque de alguna manera la urbanización va a tener un impacto, un efecto, sea que seamos conscientes de ello o no, en el tipo de ministerio que haces y cómo lo haces. Entonces la invitación es que veamos la ciudad a través de nuevos lentes, y la invitación también es que en lo que miramos, damos una mirada a la ciudad, entendamos que nuestro llamado es buscar la paz, o preferimos el término shalom, el término hebreo, de la ciudad. Francis y yo, como él decía, hemos sido parte de un movimiento que ha estado cultivando una perspectiva particular de cómo nosotros servimos en la ciudad. Por muchos años, él y yo estuvimos compartiendo lo que llamamos los intensivos salmos de la calle, teología desde abajo para líderes emergentes. Y básicamente los salmos de la calle son una serie de conversaciones, porque no son talleres, no son cursos. Lo que hacemos es que invitamos a un grupo de líderes de la ciudad, sobre todo líderes trabajando en contextos vulnerables, para que reflexionemos juntos en voz alta, en comunidad. Y estos intensivos siguen el patrón de la teología sistemática, pero la manera que lo hemos titulado se acerca mucho a la poesía, porque de hecho la idea de ser salmos de la calle es basado en el Salmo 137, donde el pueblo de Dios pregunta, ¿cómo cantaremos las canciones del Señor en tierras extrañas? La ciudad es una tierra extraña. Y la pregunta de cómo vamos a cantar los cánticos del Señor, en otras palabras, cómo proclamaremos las buenas nuevas en este contexto, es una pregunta muy importante. Y la manera de responderla es en comunidad, tratando de discernir cuál es la mejor manera, porque la ciudad cambia de una forma tan acelerada que nosotros no alcanzamos a ajustar lo que estamos haciendo. Por lo tanto, la pregunta de cómo vamos a proclamar el evangelio en el contexto de la ciudad es una pregunta siempre relevante. Y cuando crees que has conseguido la respuesta, tienes que volver a hacértela de nuevo y tratar de discernir nuevas formas de responder a los cambios que están ocurriendo a tu alrededor. Entonces hablamos de nacido desde abajo, la palabra hecha carne, pero no ve, en el mundo pero no en el mundo, entendiendo la gramática de Dios, el escándalo de Dios, amando a los más pequeños, últimos y perdidos. La imagen es todo, encontrando el aliento de Dios en el polvo del hombre. Y esos cursos, cada uno enfocando en la teología sistemática, pero desde abajo, como decimos, desde la perspectiva de los perdidos, de los oprimidos. En esta conversación, bueno, antes de eso, estos intensivos los estamos puliendo ahora mismo y vamos a volver a lanzarlo, por lo que ustedes y otros líderes de la ciudad estarán siendo convocados para que tengamos
esta conversación de cómo cantaremos los cánticos del Señor, cómo ser salmos de la calle, en la ciudad, en la comunidad donde Dios nos ha puesto para ministrar. En la conversación de hoy, vamos a estar usando al menos dos metáforas. La metáfora de la vista es una de ellas, porque todo está construido alrededor de metáforas y tenemos que pensar claramente qué puede significar esas metáforas en el contexto donde nosotros servimos. Y la pregunta que nos hacemos cuando pensamos en la metáfora de la vista, me encanta esta cita de William Bush que dice, el cristianismo es sobre todo una manera de ver. Todo lo demás en la vida cristiana fluye y circula alrededor de una transformación de la visión. Hablábamos en la introducción de que necesitamos, constantemente preguntamos cómo cantamos las canciones del Señor. Entonces, eso implica que tenemos que renovar la manera en que vemos la ciudad, que vemos el ministerio, que vemos a nosotros mismos, para poder entonces atravesar por un proceso de transformación que nos haga mucho más efectivos en el ministerio que nosotros hacemos. Sigue diciendo los cristianos ven de manera diferente. Y esa es la razón por la cual sus oraciones, sus alabanzas, sus acciones, toda manera de ser en el mundo tiene un acento y un sabor distintivo. Entonces, el cristianismo es una perspectiva, es una forma de ver. Muchas veces estamos demasiado aferrados a nuestras perspectivas y no permitimos que nuestra visión sea renovada. Y cuando la visión no es renovada, entonces nuestra efectividad definitivamente va a disminuir. Yo tengo problemas de la vista hace mucho tiempo y tengo que usar lentes para poder ver claramente. Pero resulta que después de cumplir los 40 años, todos los años debo regresar al oftalmólogo, al oculista, para hacer un chequeo de la vista y casi siempre me hacen ajustes y me ponen o me quitan aumentos. Recientemente cambié a la esposa de Andy, que es mi oftalmóloga ahora, y tengo una cita pendiente porque estos lentes ya no me están funcionando. Así pasa en el ministerio. A veces los lentes con que vemos la ciudad, con que vemos el ministerio, el contexto, necesitan ajustes y necesitan ser renovados para que nosotros podamos ser más efectivos en la búsqueda de la shalom de la ciudad. Así que la pregunta que hago en este momento es, ¿cómo ves tu ciudad o tu comunidad? ¿Cómo ves el lugar en el que Dios te ha llamado a servir? Porque la forma en que tú ves algo determina la forma en que tú te vas a comportar hacia ese algo. Voy a repetir eso. La forma en que tú ves algo determina la forma en que te vas a comportar, la forma en que tú te relacionas a ese algo. Como dice por ahí, todo depende del cristal con que se mire. Así que lo más práctico que podemos hacer no es enseñar trucos de ministerio, de cómo ser más efectivo, donde tú estás sirviendo. Lo más práctico quizás es invitarte a un diálogo, como el que estamos teniendo esta noche. No un diálogo de una vez, pero un diálogo constante, en el que la meta es que nuestra visión sea ajustada, sea renovada. Y eso no lo vamos a hacer en un salón de seminario, eso ocurre en comunidad, en el que nosotros nos desafiamos unos a otros y ponemos la realidad de nuestras comunidades frente a nosotros en la medida que conversamos en voz alta. Así que Apocalipsis 21:5 dice, ves, estoy haciendo todas las cosas nuevas. Nuestro Dios es un Dios que está en el negocio de la renovación de todas las cosas. Y ahí mismo pregunta, ¿puedes verlo? Ya lo estoy haciendo. Muchas veces Dios está cambiando todo a nuestro alrededor. Está cambiando nuestras vidas, está cambiando la estructura de nuestro ministerio, está cambiando la ciudad. Y Él está haciendo cosas nuevas, pero nosotros cuando seguimos aferrados a nuestra visión vieja, no podemos ver lo que Dios está haciendo. Y al no ver claramente lo que Dios está haciendo, el resultado es que no podemos responder, no podemos unirnos. Y muchas veces nos vamos a encontrar en competencia con Dios o rivalizando con Dios. La pregunta, yo no sé si tú conoces personas que han estado en un ministerio por largo tiempo
en algún lugar sin amar ese lugar al que Dios los ha llamado. Y si ellos aman ese lugar, su conducta hacia ese lugar parece indicar que están más enojados con ese lugar que, vamos a decir, seguros, contentos, realizados, aunque sabemos que el ministerio siempre va a implicar dificultades, a veces van a venir los desánimos, pero a veces la actitud de una persona, una mala actitud hacia su ministerio o el contexto, hacia las personas que sirven, pudiera ser un problema de visión. Yo he estado en lugares que no he amado. Y el resultado de cuando tú estás en un lugar que no amas es que eventualmente tú ves distorsionado ese lugar. Y no puedes permanecer mucho tiempo allí. Y si permaneces, no vas a ser efectivo. Entonces, muchas veces, al menos el beneficio de discernir, este no es el lugar en el que yo debo estar, es una cuestión de visión. Hay personas que ni siquiera de eso se dan cuenta, ¿ok? Bien. Stanley Hauerwas dice, tú solamente puedes actuar de acuerdo al mundo que alcanzas a ver. Tú solamente puedes actuar de acuerdo al mundo que tú alcanzas a ver. ¿Realmente es esto cierto? Si tú no puedes ver algo, no puedes actuar efectivamente hacia ese algo. Es como el ciego, vamos a dar palos a ciega. Entonces, la tarea de refinar la visión, afinar la visión, agudizar la visión, renovar la visión, es una cuestión, yo diría, de vida o muerte, porque si tú vas sin una visión clara, vas a tropezar. Lo peor es que pudieras terminar haciendo mucho daño. Eso es lo peor que puede pasar, que termines haciendo mucho daño. Y vamos a dejar esa parte de ahí de la visión. La otra metáfora que queremos usar en esta conversación es la metáfora de la ciudad. Nosotros, bueno, aquí estamos en Santo Domingo. Es posible que hayan personas conectadas de otras ciudades del país. San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, Santiago. Bueno, aquí tenemos 32 provincias y pueblos y ciudades. Y cada ciudad tiene su personalidad, cada ciudad tiene su historia. Y necesitamos conocer los diferentes episodios de la historia de nuestra ciudad donde nosotros somos llamados a servir. Si vamos a buscar la shalom de la ciudad, necesitamos conocer la ciudad. Y toda historia tiene elementos esenciales. Nosotros lo vemos en las películas de Hollywood. Yo estuve disfrutando en preparación a esta conversación la película El Rey León. Y hay 3 escenas del Rey León que me fascinan porque presentan 3 momentos de la misma historia. Y yo no sé si usted ha visto la película, pero la primera escena es la que me llamó la atención. Es donde Simba, el cachorro, futuro Rey León, está jugando en la pradera con Nala, que es su novia. En ese momento son amigos, que luego se convierten en novia. Y ellos andan por el paraíso de la pradera y él comienza esa escena diciendo, ¿no es esto maravilloso? Y ellos tienen una conversación muy interesante, pero la película muestra las cascadas, el verdor, las flores, las aves. Para mí, esa imagen de la película es lo que yo llamaría la shalom. Es la imagen deseada del lugar próspero, el lugar donde tenemos tranquilidad social, el lugar donde los sistemas funcionan, donde hay abundancia, donde podemos dormir tranquilos, no necesitamos barrotes en nuestra puerta. Yo pienso que ese es el sueño de todo ciudadano, de vivir en una ciudad de shalom. Yo no sé para ti cómo luce una imagen de shalom, pero cuando yo pienso en shalom, yo pienso en los Patos Barahona en mi pueblo. El río Los Patos, yo sueño con mis pies metido en el río, tomando café, conversando con los vecinos, jugando domino. ¿Cuál es tu imagen de shalom para el lugar donde tú estás?
Y es posible que hubo un momento en que el contexto donde tú estás, todas las cosas funcionaban. A veces tenemos memorias, de verdad, y sentimos esa nostalgia de, yo me acuerdo que antes las cosas eran diferentes. Pero a medida que pasa el tiempo, ese ambiente de shalom, de paz, puede ser destrozado. Ocurre una tragedia, viene un dictador. Nosotros tuvimos 31 años de dictadura en el país. La gente a veces mezcla entre la dictadura, pero tiempos también de shalom. O los 12 años de Balaguer ocurrió, o el golpe de Estado a Juan Bosch ocurrió, la guerra civil ocurrió. Pasan cosas. En el caso de la historia de Rey León, la tragedia que destrozó la shalom de Simba fue la muerte de su padre, tratando de rescatarlo de una estampida que hubo. Bueno, él es básicamente asesinado por su hermano que ambicionaba el trono. Simba tiene que abandonar el reino, las praderas, y él básicamente se hace un emigrante, un exiliado. La shalom es destrozada. Y en algún momento, Simba es confrontado con el hecho de haber abandonado las praderas, los problemas, dejar atrás su familia, dejar atrás su historia y tratar de ser parte de la solución en lugar de emigrar. Muchas veces nosotros, cuando la shalom es destrozada, la primera reacción nuestra es huir, salir de la ciudad, escapar. Yo una vez incluso escapé de la ciudad, me fui de nuevo a Barahona, porque no aguantaba los tapones de la ciudad, la violencia de la ciudad y una serie de cosas. Pero eventualmente me sentí confrontado a regresar, porque yo entendía que Dios me quería en la ciudad. Y cuando yo regresé, obviamente, eso tuvo muchas implicaciones. Vender todo allá, volver casi como un sentimiento derrotado, no se me dio el plan, y enfrentar una carrera de reposicionamiento para asumir el ministerio que Dios me había dado. Eso fue lo que hizo Simba. Él regresó, tuvo su batalla y eventualmente llegó el momento glorioso cuando Simba ocupa su reinado. Y otra vez la pradera vuelve a florecer, las hienas son sacadas, el enemigo es exiliado y hay paz y armonía y la historia continúa. Yo no sé si tú has visto la historia, pero viéndola, aunque son un muñequito, me salieron lágrimas. Entonces, cuando hablamos de buscar la shalom de la ciudad, la shalom es esa visión de un futuro preferido. Dios quieren ver shalom, paz en la ciudad. En la Biblia tenemos diferentes descripciones de shalom. Así como vimos en la historia de Simba, ¿verdad? Varios actos, shalom, shalom destrozado y shalom restaurado. Este pasaje de Salmo 48 nos muestra una imagen de la shalom en el pueblo de Dios. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, bella colina, es la alegría de toda la tierra. El monte de Sión en la parte norte, en la ciudad del gran rey. En las fortificaciones de Sión, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. Caminen alrededor de Sión, caminen en torno suyo y cuenten sus torres. Observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. ¿Puedes captarlo ahí? El orgullo que siente el pueblo por Sión, la ciudad de Dios. Entonces, ahí ellos están en la cúspide, en el mejor momento de su historia. Hay armonía entre ellos y Dios. Dios ha llamado ese lugar como el lugar de su morada. El templo fue edificado. Él dijo, estaré en ese templo y le escucharé cada vez que ustedes vengan y me escuchen y busquen mi dirección. Había un ambiente de shalom. Pero shalom puede ser destrozado. Ezequiel 22, 3 al 5 pinta un cuadro diferente. Así dice el Señor omnipotente. Hablando de la misma ciudad. Ay de ti, ciudad, que derrama sangre en tus calles y te contaminas fabricando ídolos. ¿Cómo provocas tu ruina? Te has hecho culpable por la sangre que has derramado. Te has contaminado con los ídolos que has fabricado. Has hecho que se avecine tu hora. Has llegado al final de tus años. Por eso te haré objeto de oprobio y de burla entre las naciones y los pueblos. Ciudad caótica y de mala fama, gente de cerca y de lejos
se burlará de ti. La ciudad está en el corazón de la historia de Dios. En el Antiguo Testamento, en la primera fase que vimos, pero los pueblos tienen la tendencia de cuando hay prosperidad y abundancia, muchas veces se alejan de Dios, de sus preceptos, y la shalom que gozaban es destrozada y viene calamidad. Y aquí el destroce de la shalom viene porque Dios habla de el derramamiento de sangre inocente, habla de idolatría, habla de contaminación por ídolos que se han fabricado, básicamente de un alejamiento de Dios, que trae entonces caos y destrucción. En la Biblia, la primera gran ciudad que se menciona es Babilonia. En Génesis 11:4 dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo haremos famas y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Ya en Apocalipsis, Dios dice: en la frente llevas escrito tu nombre. Cuando una ciudad se aleja de Dios y quiere alcanzar su fama, su éxito, descartando a Dios, el resultado es que se convierte en una ciudad de abominación. Y aquí Babilonia es pintada en las escrituras como un sistema social burocrático, egoísta y deshumanizador, con economías orientadas a beneficiar a sus privilegiados y explotar a sus pobres, con política de opresión y con una religión que ignora el convenio con Dios y diviniza el poder y la riqueza. ¿Suena esto como algo que experimentamos en nuestra ciudad? ¿Es nuestra ciudad una ciudad donde tenemos un sistema social lleno de burocracia, donde se deshumaniza a la gente, donde la economía está estructurada para beneficiar a los poderosos y privilegiados, mientras los pobres son explotados, donde las políticas se diseñan para oprimir y cada vez más la religión, en lugar de acercar a Dios, invalida el pacto que Dios ha hecho con nosotros? Y nuestro Dios se ha convertido en la búsqueda del poder y de la riqueza, y la iglesia no escapa de eso. Así que una pregunta que yo hago, y esta pregunta en un taller cara a cara nos llevaría a dividirnos en grupos pequeños, es: ¿en qué ciudad tú vives? ¿Vives en Jerusalén gloriosa, la ciudad de David y de Salomón? ¿O vives en Babilonia, la ciudad pagana, la gran opresora? ¿O vives en una Jerusalén que había conocido la gloria de Dios, pero ha sido devastada y ahora se convierte en lo... ¿Qué diferencia tiene todo esto de en qué ciudad vives? Y aquí diríamos, no puedes elegir las tres, tienes que elegir una. Haciendo un ejercicio de discernimiento, si miramos a nuestra ciudad, ¿es nuestra ciudad esa gloriosa Jerusalén que anhelamos? ¿O es Babilonia? Y si es Jerusalén gloriosa o Jerusalén devastada? El nombre mismo, Jerusalén, expresa la tensión de cada ciudad. ¿Es Jerusalén la ciudad de Yahweh? Jeru es vamos a decir, la sustitución de Yahweh, ciudad de Dios, pero también Jerusalén podría significar la ciudad de Baal o la ciudad de Satanás, porque recuerden que Jerusalén no siempre fue la ciudad de Dios. Jerusalén fue conquistada y convertida en la ciudad capital por David, pero antes el nombre Shalem, que se traduce ahora como paz o Shalom, era más bien Jerubbaal. Y esta ciudad puede tener al mismo tiempo las dos naturalezas. Una ciudad que contiene el poder y la influencia de ambas fuerzas, tanto la fuerza y la influencia de Dios como la fuerza y la influencia de Satanás. El hecho es que con esto lo que estamos diciendo es, dependiendo de cuál es tu respuesta, de en qué ciudad tú vives, podría ser que nuestra ciudad contiene ambos elementos.
Dios no ha abandonado la ciudad. Dios sigue cumpliendo su pacto de hacer morada entre nosotros. Él está en la ciudad y Él está obrando en la ciudad. Pero al mismo tiempo, la ciudad tiene fuerzas poderosas que se oponen a Dios. Tenemos que elegir de cuál lado vamos a estar. Y debemos hacer eso de una manera consciente. ¿Estaremos del lado de Dios o del lado de Satanás? ¿Buscaremos la shalom, la paz, la prosperidad, la abundancia? ¿O adoptaremos las estrategias de Satanás que muchas veces, sin darnos cuenta, es la que nosotros adoptamos? Yo quiero pasar entonces a una siguiente sesión. Tiene que ver con el llamado a la ciudad. Para nosotros poder buscar la shalom de la ciudad, hay un ingrediente, hay un requisito sine qua non, y es el sentido de llamado a la ciudad. Ahorita hablábamos de la importancia de ver, tener una visión para la ciudad, pero no basta con tener una visión clara de la ciudad, de entender las fuerzas que actúan en la ciudad, pero hay que sentir llamado a la ciudad. Y no solamente un sentido de llamado a la ciudad, pero hay que amar a la ciudad al punto de estar dispuesto a dar la vida por la ciudad. El fundador de la fundación de liderazgo, Reed Carpenter, cuando fundó hace unos 40 años la primera fundación de liderazgo en la ciudad de Pittsburgh, esa fue la pregunta que le hizo un ministro presbiteriano llamado Sam Shoemaker. Ellos se pararon en una cima para mirar la ciudad como vemos esta foto de la ciudad de Santo Domingo, nuestra hermosa ciudad. Yo creo que ese es el punto de intersección de la NUY, de la Churchill y la Kennedy. Es una hermosa visión. Pero la pregunta que se nos hace sobre mientras miramos las ciudades, ¿estamos dispuestos a dar la vida por la ciudad? Literalmente. Porque va a requerir de nosotros una dedicación, un empeño, un involucramiento tan profundo que podría significar literalmente el que nosotros demos la vida por la ciudad. Si no estamos dispuestos a dejar el pellejo, a dar la vida por la ciudad, es posible que entonces no estemos aptos para servir en ella, o debemos dedicar suficiente tiempo a desarrollar suficiente amor por ella para que estemos listos para poder servir en ella. Y vamos a hablar un poquito de la ciudad y algunas de las fuerzas que dan forma a ella, que entenderlo va a ser parte del proceso de nosotros llegar a amarla. Muchas veces para amar necesitamos entender más qué es la ciudad, cómo funciona la ciudad, cómo opera la ciudad, para que podamos interactuar con ella de una manera inteligente. Ahí se habla de varias fuerzas que operan en la ciudad. Una de ellas es la globalización. No vamos a hablar de globalización en esta conversación hoy, por razones de tiempo, pero otra fuerza es la urbanización. Vamos a dedicar un poquito de tiempo hablando de la urbanización. Y la otra fuerza es la posmodernidad, que en otra conversación quizás hablaremos más a fondo de ellas. Pero cuando hablamos de urbanización es ese fenómeno en el que el mundo poco a poco se va convirtiendo en una gran ciudad. Hablamos de gran aldea, pero hay que hablar ahora de la gran ciudad global, la ciudad global. Santo Domingo ya es una ciudad global. Y déjenme presentar algunos datos que muestran cómo el mundo se ha ido urbanizando. Por ejemplo, en el año 1800, solamente el 3% del mundo era urbano. Esa es otra vista de nuestra ciudad. En el 1900, 100 años después, fíjense la lentitud, solo el 14% del mundo era urbano. Pero ya en el año 2000, 46%, fíjense el salto, del mundo era urbano. 20 años después, estamos hablando de que el 50, según datos de las Naciones Unidas, creo que el 54% del mundo, 55% ya, la mayor parte del mundo,
es urbano. Déjenme a ver si ustedes pueden ver este mapa de UNICEF que muestra el proceso de globalización del mundo. A mí me encanta, este es un mapa interactivo. El mapa muestra los países cuyas poblaciones urbanas superan las 100.000, el millón de habitantes, básicamente, o 100.000 habitantes. El hecho es que las Naciones Unidas estiman, utilizando la data que proveen los países de crecimiento, que al menos el 70% del mundo estará viviendo en ciudades. Si yo pongo el cursor sobre la República Dominicana, dice que el 85% de la población dominicana estará viviendo en ciudades. Yo creo que ya nosotros alcanzamos el 73% de la población dominicana que es urbana. Entonces, este fenómeno tiene implicaciones para la manera en que nosotros hacemos ministerio. Por ejemplo, en el 1920, en el caso nuestro, el 16% de los dominicanos vivían en la ciudad. El 1920 fue el primer censo que se hizo, ordenado por los americanos. Solamente teníamos entonces 4 ciudades con más de 100.000 personas. Creo que eran Santo Domingo, Santiago, no me acuerdo cuáles son las otras 2 ciudades que eran urbanas. Ahora en el 2020 tenemos 10.266.000 habitantes y el 74% de nuestra población vive en la ciudad. ¿Cuál es el papel que tiene la ciudad? El único oficio de la ciudad es maximizar la velocidad, la intensidad y la extensión del florecimiento humano. Si la ciudad tiene un oficio, lo que estamos diciendo entonces es que su papel es aumentar la variedad, velocidad, extensión y continuidad de la existencia humana. En la ciudad experimentamos proximidad, pero al mismo tiempo experimentamos dolor, pluralidad, poder, velocidad o ritmo, pero también hay prosperidad. La ciudad es como un imán que atrae a la gente por esas mismas cosas. Y junto a la prosperidad, también la pobreza es maximizada. Entonces, la ciudad presenta esta dicotomía, como yo decía, tiene ambas cosas. Tiene, es una fuente de prosperidad, de progreso, pero también la ciudad puede ser un lugar de opresión y un lugar de dolor. Cuando hablamos de nuestra urbanidad dominicana, hay desafíos que enfrentamos en la ciudad. Por ejemplo, tenemos una juventud en alto riesgo. La delincuencia involucra principalmente a gente jóvenes. Tenemos lucha de clases sociales. Aquí no tenemos problemas de clases raciales, como en Estados Unidos ahora mismo, que está encendido por problemas raciales. Aquí tenemos la situación de dominicanos, haitianos, pero yo siempre digo, los dominicanos y haitianos al final del día se llevan bien. Comparten sus glorias y comparten sus miserias. Es más aquí una lucha de clases sociales. Tenemos una pobreza acentuada en el contexto de nuestra ciudad. La pobreza en la ciudad es más fea que la pobreza en la zona urbana. Entonces, en síntesis, lo que estamos diciendo es la ciudad como un lugar de paz o un lugar de violencia. Y si nosotros vamos a buscar la shalom de la ciudad, necesitamos entender esa dicotomía. La ciudad ofrece muchas ventajas, pero también ofrece muchos desafíos y tenemos que aprender a navegar ambas cosas, identificar lo bueno, lo malo y lo feo de la ciudad. Y una vez que podemos discernir eso con mediana claridad,
entonces estamos listos para preguntarnos, ¿cómo hacemos una diferencia? Sobre todo en los contextos de dolor, en los contextos de opresión en nuestra ciudad. La invitación de las perspectivas que nosotros cultivamos en Sinergia y Salmos de la Calle es que aprendamos a ver la ciudad desde abajo. Si tú quieres entender la ciudad de manera genuina, el lugar para ir no es hacia arriba, donde todos aspiramos a ir, pero la cruz nos invita a descender a lugares más profundos. Hay una cita que nosotros usamos en la serie Salmos de la Calle, que nos fascina. Dice, la gracia es como el agua, porque fluye montaña abajo y se asienta en los lugares más bajos. Si vamos a servir en la ciudad, necesitamos poder descender a los lugares más marginados, más bajos. Y allí arremangarnos la camisa y tener conversaciones auténticas que nos permitan ver las cosas tal como son. C.S. Lewis dijo, cada uno de nosotros por naturaleza ve el mundo entero desde un punto de vista y una perspectiva selectiva propia. Nosotros escogemos cómo queremos ver. Queremos ver con otros ojos, imaginar con otras imaginaciones, sentir con otros corazones, así como con los nuestros. De cierta manera, nosotros exigimos ventanas a través de las cuales ver. Esa es nuestra naturaleza. Pero si queremos servir, buscar la shalom de la ciudad, tenemos que estar dispuestos a nunca nos habíamos relacionado, hablar con incluso los que nosotros consideramos enemigos, de manera que podamos con ellos discernir cómo cantar los cánticos del Señor o proclamar buenas nuevas en el contexto de la ciudad. ¿Cómo hacemos esto? Ya dijimos que la primera metáfora es recibir el don de la vista. Ver la ciudad de abajo implica vernos a nosotros mismos como agentes de cambio a través de la lente del liderazgo urbano transformador. Número uno, ¿cuál es tu llamado? ¿Eres llamado a transformar la ciudad en un lugar de shalom? Identificar los desafíos de nuestra ciudad, identificar los lugares de dolor donde la gente es herida, donde la gente no vive la vida abundante que Cristo quiere que vivan. Y vernos a nosotros mismos como agentes que van a colaborar con Dios para traer transformación. Entonces, no es una cuestión de que vamos a mandar a otros o a apoyar a otros, es una cuestión de que nosotros mismos nos veamos como, si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Otra cosa que necesitamos ver es ver el dolor en nuestras ciudades a través de una participación cercana y experiencial. No podemos ver desde una ventana o desde la distancia. Ya dijimos, tenemos que acercarnos. Eso va a implicar muchas veces que tendremos que bajarnos del Lexus o del Mercedes y entrar a la ciudad en un burrito, como lo hizo nuestro Señor. Con eso no estoy diciendo que neguemos nuestra comodidad, lo que tenemos, los recursos que tenemos, pero significa que estemos dispuestos a eliminar lo que sea de distracción para nosotros o para los demás, si queremos alcanzar especialmente a los más vulnerables. Implica que aprendamos a ver los sistemas y las estructuras de nuestras ciudades a través de una amplia lente de la sociedad civil. El problema es que muchas veces la iglesia adopta una posición arrogante. Pensamos que los únicos que vamos a traer transformación a la ciudad somos nosotros. Claro, la iglesia para mí es un agente clave en la obra del reino de Dios, pero creo que es muy arrogante pensar que nosotros somos los únicos a los cuales Dios va a utilizar. De Dios, en inglés le dicen el Christendom. El reino de Cristo, claro, lo queremos, pero Dios obra no solamente a través de la iglesia institucional. Hay personas en los otros estamentos de la sociedad que también son agentes de transformación de Dios, aunque quizás no estemos listos a identificarlos como obreros de Dios. Y podemos hablar un poquito más de eso. Implica ver nuestra iglesia y otras organizaciones basadas en la fe, las instituciones sin fines de lucro que son basadas en la fe,
como ingrediente clave y un recurso para restaurar la paz y la civilidad de la sociedad. De alguna manera, ver implica ver en esos 4 niveles. A nosotros mismos, ver el dolor de la ciudad, ver los sistemas y estructuras, pero también ver a los otros agentes que Dios está utilizando. En segundo lugar, necesitamos conectar. Una vez que vemos, entonces podemos dar el paso a esta transformación. Después de ver, ya podemos entonces comenzar a acercarnos, a hacer contactos. En la plantación de iglesias, tú necesitas primero ver y luego hacer contactos. Y al hacer contactos implica entonces comenzar relación en pensamiento y acción unificados. Uno de los problemas de la iglesia para buscar la shalom de la iglesia es que la iglesia muchas veces es la organización, el sector más dividido que hay en la ciudad. No existe una organización en la ciudad con más sucursales que la iglesia. Y de eso nos acusan la gente, los otros sectores. Dicen, el problema de la iglesia es que no sabemos quién manda y todo el mundo. Colaboración a veces con gente de una misma denominación es difícil. Ni hablar de colaboración con otras denominaciones o con otras instituciones en favor de un fin compartido, que es la shalom de la ciudad. Lo segundo que necesitamos conectar son los recursos de la iglesia. Y cuando hablamos de los recursos de la iglesia, que es un gigante dormido en la mayoría de nuestras ciudades, estamos hablando de conectar los líderes y los activos de sectores institucionales y comunitarios de nuestras ciudades. Y el resultado positivo y medible que esto puede producir es la paz urbana. O sea, Dios tiene hombres en el gobierno, Dios tiene hombres y mujeres en las instituciones educativas, Dios tiene hombres y mujeres en los partidos políticos, Dios tiene hombres y mujeres en la empresa. Todo eso es recurso de la iglesia. No nos referimos a la iglesia local solamente, sino también a todo el tejido de la sociedad. Hay que identificarlo. Hay una tarea de ver primero dónde están. Y lo segundo es entonces desarrollar el vínculo para poder conectar y movilizar. Yo voy a pasar a la parte final, pero en resumen, cuando hablamos de la shalom de la ciudad, buscar la shalom de la ciudad, número uno, lo que hemos dicho es, necesitamos un sentido de llamado a la ciudad. Número dos, necesitamos ver la ciudad y entender las dinámicas que ocurren, que mueven, que dan forma a la ciudad. Estas fuerzas que hablamos, globalización, definitivamente tenemos que ser estudiantes de esos fenómenos. Y la posmodernidad. Y en último lugar dijimos, para poder buscar la shalom de la ciudad, necesitamos ver los recursos que hay en la ciudad. Primero el dolor, las cosas que hieren a la gente y a las comunidades, porque en la ciudad hay 2 fuerzas operando, la fuerza de Dios y la fuerza de Satanás. Entonces necesitamos distinguir de qué lado estamos y escoger estar del lado de Dios, utilizando las estrategias de Dios, las herramientas y las armaduras, las armas de Dios. Entonces, identificar los recursos de Dios, los recursos de la iglesia, que no solamente están en la iglesia local, en la iglesia institucional, pero están también en los demás tejidos de la sociedad, las instituciones, los diferentes sectores. Y en cuarto lugar, necesitamos conectar esos recursos. Yo quiero pasar a la última parte de nuestro diálogo, regresando al elemento del llamado que Dios nos hace de buscar la paz de la ciudad. El pasaje básico que nosotros utilizamos es Jeremías, capítulo 29, el versículo 7. Ahí Jeremías escribe a los que están en la cautividad y les dice, busquen la paz. La traducción NBI dice, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan a Dios por ella. Pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Fíjense que lo que está diciendo Jeremías ahí
es que si queremos tener éxito en la tarea que hemos abrazado, y yo entiendo que la meta de todo ministerio de la iglesia es buscar el bienestar, la prosperidad, la shalom. Y la shalom, la palabra shalom significa bienestar completo. Por eso me gusta la traducción NBI que dice, busca el bienestar de la ciudad. Bienestar social, bienestar espiritual. No solamente de la gente, pero del lugar. Me encanta que dice que Dios mismo fue el que deportó al pueblo. Y en lugar de querer salir de la ciudad, regresar a Jerusalén gloriosa que ellos anhelaban, Él dice, ustedes tienen que ver su bienestar, su propia paz, en la medida que ustedes trabajen por la paz de la ciudad donde están. Si tú quieres tener éxito, quieres prosperidad, tienes que trabajar para la paz de la ciudad donde estás, de la comunidad donde estás. O sea, que es un negocio que nos conviene. Tú quieres tener éxito, busca el bienestar de la ciudad. Y ahí Dios nos da un mandato operacional. Él dice, bueno, oren al Señor por ella. Trabajen por el bienestar de ella. Entonces, la paz no solamente es una meta, la paz es un mandato. No es una opción, es un mandato. Otro pasaje es el de Zacarías 8, 4 y 5, donde Zacarías dice, los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano, debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Fíjense, el pueblo está en Babilonia cuando reciben este pasaje de Zacarías. Había unos profetas que le decían a ellos, Dios lo va a sacar de Babilonia y lo va a llevar a Jerusalén. Pero Dios envía a Jeremías y le dice, no, ustedes tienen que ver a Jerusalén desde Babilonia, desde el lugar de la desolación, desde el lugar de la opresión, el lugar del dolor. Ahora, les voy a dar una visión que los va a sostener a lo largo de su viaje. Las calles estarán llenas de muchachos y muchachas. Para mí esta imagen acá de niños jugando en la calle y ancianos sentados jugando dominó, para mí es una visión de Shalom. A veces vemos Shalom con edificios grandes y majestuosos, pero para mí, si los niños pueden jugar, los dos espectros cronológicos de la sociedad, los niños y los ancianos, están viviendo con alegría, con abundancia y seguridad, para mí eso es Shalom. Esa es la Shalom. Y no solamente debemos concentrarnos en el dolor, en la aflicción, en la pobreza, pero también tenemos que ser sustentados por esa imagen hermosa de hacia dónde vamos, guiados obviamente por Dios. La Shalom de la ciudad va a requerir liderazgo. No va a ocurrir a menos que tú y yo estemos dispuestos a asumir un papel como líderes, que están dispuestos a dejar la vida, a dar la vida por la ciudad, a dejar el pellejo por amor a la ciudad. Y esto de liderazgo, cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de un liderazgo número uno que tiene una visión de la ciudad. Y muchas veces lo que va a requerir es que los líderes sean forzados a ver la ciudad de lo que hablábamos antes, que es necesario tener una visión. A veces la visión va a darse por la pobreza y la desigualdad social. Por ejemplo, algo necesitamos ver es que el 20% más rico de la República Dominicana recibe el 50% de la riqueza. Hay desigualdad de salario entre hombres y mujeres. Hay estudios que revelan que mujeres que hacen el mismo trabajo que hombres, quizás con más educación o la misma educación, reciben 18% menos de salario que los hombres, o el 18% de las mujeres reciben menos salario que los hombres. Lo que hablábamos ahorita, nuestra ciudad tiene políticas públicas deficientes, corrupción administrativa son algunas de las cosas que necesitamos ver. La violencia, por ejemplo,
el 74% de los dominicanos dice que lo que más les preocupa es la violencia. Yo estoy mirando los índices de violencia en el país y asesinatos violentos. Cada año aquí mueren más de 4.000 personas por violencia doméstica, violencia por la delincuencia. Estas cosas no podemos ser ciegos a ellas. Tenemos que salir para verlos. Tenemos que ser forzados a ver. La evasión fiscal que le roba la oportunidad a nuestra gente. Por ejemplo, impuesto interno dice aquí que la evasión fiscal, hay como un 40% de impuestos que dejan de recaudarse por ITEVIS. Eso representa más de 160.000 millones de pesos que dejan de entrar a las arcas del Estado por evasión del ITEVIS. Y un 60% que no hace su declaración de impuestos sobre la renta, que eso da otros ciento y pico de miles de millones de pesos darse para poder hacer frente a los desafíos sociales de la República Dominicana. Y sabemos que un gran porcentaje de eso se va a sus bolsillos. Si no podemos ver eso, entonces vamos a requerir ser forzados a verlo. Y eso va a implicar muchas veces que demos una vuelta por los lugares difíciles de nuestras comunidades. A veces no tenemos una falsa sensación de paz. Martin Luther King decía que la verdadera paz no es solamente ausencia de tensión o conflicto, pero también es la presencia de justicia. La República Dominicana está señalado como uno de los países más injustos y más desiguales en la región de Latinoamérica. Y todo se debe a lo que yo presentaba antes. Entonces, si nosotros no podemos ver eso, es tiempo que salgamos. Y cuando nosotros lo veamos, lo que va a resultar entonces es un sentido de que todas las personas puedan vivir en paz, abundancia, tanto social como espiritual. Y solo cuando nos desesperemos, entonces, nos vamos a preguntar qué podemos hacer para poder encontrar la shalom de la ciudad como respuesta a nuestra desesperación y a la visión que tenemos. Necesitamos convocar a los líderes, decíamos. Si el liderazgo es necesario, necesitamos líderes en posición de principalía, convocando a los demás líderes. El problema aquí con el liderazgo que le llamamos líderes, que están en posiciones, por ejemplo, los que dirigen grandes organizaciones, grandes denominaciones, es que muchas veces su visión es muy centrada en ellos mismos y hacia adentro, hacia su propia organización. Pero vamos a requerir de un liderazgo que está dispuesto a convertirse en un liderazgo que convida, que invita, que crea espacios seguros en el que nosotros podemos compartir nuestra desesperación y discernir juntos lo que vamos a hacer. Ya dijimos, necesitamos juntos escuchar las voces de los vulnerables, no solamente la voz de los poderosos y de los que tienen privilegio debe ser excluida. De hecho, necesitamos traer ambas voces a la mesa con igual integridad. Necesitamos reunirnos para orar y reflexionar. Eso es algo difícil. Muchas veces cuando los líderes de la iglesia se reúnen es para hablar de muchas cosas, menos de la shalom de la ciudad, menos para orar o reflexionar en cómo vamos a hacer esta tarea tan grande. Necesitamos cultivar relaciones. Una de las razones por las que no podemos reunirnos es porque no confiamos unos en el otro. Sospechamos los unos de los otros y hay muchas razones para hacerlo. Bueno, esas reuniones de oración y reflexión, uno de sus resultados es que sobre el tiempo, si tú pasas mucho tiempo comiendo con alguien y orando con alguien, lo natural que va a ocurrir es que van a comenzar a gustarse. Si un hombre y una mujer pasan demasiado tiempo juntos, terminan enamorándose, conversando, comiendo juntos, terminaremos por poner a un lado nuestras diferencias y amarnos como hijos de Dios, hermanos en Cristo y misioneros para la ciudad. Finalmente, podremos tomar acción colectiva. Digo acción colectiva porque la shalom de la ciudad no es algo que ningún individuo, por muchos dones que tenga, una sola perspectiva teológica, sociológica, no va a asegurar la shalom de la ciudad. Por lo tanto, necesitamos crear una mesa donde todos son bienvenidos, hasta de los que nosotros estamos en desacuerdo, gente de fe y gente de buena voluntad. Necesitamos invitar a todos los sectores a la mesa. La policía necesita estar en la mesa.
Los tribunales tienen que estar en la mesa. Los distritos escolares, las iglesias de todas las corrientes de la fe. ¿Cómo, Mario? Todas las corrientes, sí. No estoy diciendo que celebremos la Santa Cena juntos inicialmente, ni adoremos juntos, porque ni siquiera no nos pondremos de acuerdo en el estilo de culto por un buen tiempo. No se trata de eso. Si algo nos va a unificar es nuestro deseo compartido de ver la shalom de la ciudad. Los movimientos juveniles, cristianos y no cristianos, necesitamos ponerlo en la mesa. Las universidades, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro y los que proveen servicios en diferentes áreas, microcrédito, salud, tú menciónalo. ¿Por qué? Porque, ya dije, necesitamos de los recursos de toda la iglesia y de todos los sectores. Finalmente, para poder tener éxito, necesitamos encontrar en la ciudad, si vamos a hacer un movimiento que busca la shalom de la ciudad, necesitamos encontrar organizaciones que promuevan y modelen la cooperación. Aquí tenemos tantos cuerpos eclesiásticos. Tenemos a CODWE, tenemos Red Pastoral, CONEDO, la Mesa del Diálogo y otros. Pero ¿cuál de ellos o cuáles tienen la credibilidad para ser convocantes que modelan la cooperación? Muchas veces no van a ser estructuras organizacionales, van a ser movimientos. Aquí tenemos la Red del Camino. Bueno, Sinergia aspira a ser un intermediario que promueve la cooperación. No tenemos una presencia tan amplia en la ciudad aún, pero eso es necesario. Número 2, debe estar cubierto de oración. Debemos generar confianza y destruir barreras cruzadas. Y eso toma mucho tiempo. La shalom no es algo que tú puedes hacer de la noche a la mañana. Va a tomar tiempo, prepararse solamente. Mientras trabajamos, necesitamos tener funcionarios electos en esa mesa. No para hablar de política. Uno de los problemas que a veces no queremos tener políticos en nuestras mesas es porque quieren promover sus agendas políticas. Cuando invitemos líderes políticos a nuestras mesas, vamos a decir, este no es un escenario para hablar de política, es un escenario para orar, para reflexionar y unir fuerzas. Decía que en última instancia, después de líderes de todos los sectores y de la iglesia en una misma mesa, volvemos al punto de la desesperación. Si no estamos lo suficientemente desesperados para ver cambios en la ciudad, porque lo hemos intentado todo, hemos intentado diferentes programas, diferentes campañas evangelísticas, movimientos, etcétera, etcétera, y aún así pareciera que la ciudad no se transforma. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos que llegar al punto en que nos desesperamos, en el que no hay otra opción que unificarnos para convertirnos en una fuerza para el cambio que la ciudad necesita experimentar. Y obviamente los cambios no son estáticos. A veces vamos a hacer grandes avances y después de un tiempo tendremos que volver al inicio, porque nada es para siempre. La shalom que queremos construir en la ciudad no es necesariamente el reino eterno de Dios. Lo que sea que logremos no es más que algo que señala a la eternidad, al corazón de Dios como un testimonio del trabajo de la iglesia. Entonces, básicamente, hasta ahí quiero llegar con este tema. Pero, en síntesis, básicamente, la shalom de la ciudad requiere que tengamos sentido de llamado a la ciudad, que amemos la ciudad y estemos dispuestos a dar la vida por ella, que aprendamos a ver la ciudad y entenderla, entender las fuerzas que actúan en ella, lo bueno, lo malo y lo feo. Necesitamos convertirnos en estudiantes de la ciudad. Y en la medida que nosotros vamos aprendiendo a conocer la ciudad, y déjeme decir, eso es literal. Yo aprendí y disfruto a veces el hacer un tour por la ciudad, a veces con mi cámara en la mano, tomando imágenes, capturando imágenes de la ciudad, de el dolor, la esperanza y el corazón de la ciudad. Cuando hablamos de dolor, hablamos de cosas que hieren a la gente,
pero también buscamos señales de esperanza. Es cuando podemos ver pequeños ejemplos, manifestaciones de la obra de Dios en la ciudad. Y la esperanza tiene que ver con los deseos más profundos que toda la gente comparte, los cristianos y no cristianos. Tenemos un deseo compartido por la shalom de la ciudad. Cuando vemos la ciudad, entonces el siguiente paso es conectar. Necesitamos empezar a conectar, a relacionarnos, cultivar relaciones con diferentes sectores de la ciudad. Y esas relaciones, que lo vamos a hacer a través de reuniones, tiempo de oración, conversación, como el que estamos teniendo ahora, muchos cafés juntos, invitando a todos los sectores, y eventualmente vamos a discernir acciones colectivas en favor siempre de los más vulnerables, porque la shalom no es shalom hasta que alcanza a los más pequeños de nuestra ciudad, es decir, a los más vulnerables, a los más últimos y a los más perdidos. Cuando estos sean alcanzados, cuando esto experimente transformación, todos lo van a celebrar. Por lo tanto, la shalom se mide en los lugares vulnerables. Por eso el énfasis de hacer teología desde abajo. Por eso el énfasis de diseñar acciones en favor de los más vulnerables, porque es ahí donde la gracia de Dios se hace aún más evidente y donde todos los que están en posición de poder y privilegio, como los que son oprimidos, se unen a la celebración. Muchas gracias por su paciencia y por escucharnos, pero hasta aquí llegamos. Gracias, Mario. Gracias por Mario. Tu participación en este día. Y bueno, queremos animar a algunos de ustedes que tal vez tienen alguna pregunta para Mario. Tenemos unos minutos más. Si tienes una pregunta, un comentario que quieras interactuar ahora con Mario, vamos a dar unos minutos para ese espacio. De igual forma, si no quieres hacerlo en tu propia voz, puedes escribirlo abajo en los comentarios de Zoom, ahí en la ventana, debajo en el chat. Entonces, podemos compartir esa pregunta de igual forma. Es muy fácil para preguntar. En su recuadro, en la pantalla, usted simplemente tiene que activar la manito y le damos el turno, le damos el chance para que entonces pueda preguntar y Mario le va a responder. Así es que quiero abrir este espacio para que Mario pueda interactuar con ustedes con cualquier pregunta que surja, que haya surgido en la sala. Así es que adelante, muévase y simplemente active su mano para verle y desmutee su micrófono y por supuesto le damos la oportunidad. Pedro de la Rosa pregunta si podemos compartir las notas y los bosquejos. Claro que sí, no hay ningún problema. Escriba su correo, o yo voy a ponerle mi correo, y usted puede enviarme una nota por correo, o por el WhatsApp de la red, y yo voy a enviarlo a Francis para que Francis lo comparta. Pero voy a ponerle mi correo en todo caso acá. Ok, lo vas a poner ahí abajo, ¿no? Sí. Bueno, Gustavo Lendi tiene la mano levantada, entonces, Gustavo, te abro el micrófono para que entonces puedas participar. Adelante, Gustavo Lendi Bueno. Buenas noches a todos. Me gustó mucho escuchar la conferencia de nuestro hermano Mario con respecto al Shalom, bienestar de la ciudad. Bueno, la pregunta que quiero hacer sobre lo que decía Mario, sentarnos con instituciones para ese diálogo. Ahora yo le pregunto, ¿cuándo será? ¿Hay algún plan para eso, para que nos sentemos todos? Gustavo, tu pregunta es muy buena en cuanto y observación de la importancia de reunirnos con los diferentes sectores. Conozco tu ministerio y estamos en las mismas redes de interacción. Déjame decirte que tú has demostrado un don y una habilidad para practicar eso mismo. Tú estás visitando líderes de la ciudad en diferentes estratos y sectores y cultivando relaciones con ellos, porque eso requiere un tiempo y un sacrificio. Y cada uno de nosotros puede hacerlo de manera individual, o sea, el ser un líder relacional que está dispuesto a reunirse
con perro y gato, ¿ok? Eso suena un poco difícil, pero hay gente de buena fe y buena voluntad en todos los sectores, en el gobierno, en la empresa privada, en las denominaciones, los clubes sociales, y la libertad para conectar con ellos, compartir la visión que Dios te ha dado para la transformación de tu comunidad o de la ciudad, e invitarlos a unir fuerzas sobre valores compartidos, claro, es algo que no necesariamente tenemos que hacer juntos de manera colectiva, pero si la pregunta es a mí, ¿cuándo lo vamos a hacer? No, eso está a la distancia de una llamada. Es una cuestión de tú y yo decidir reunirnos en un lugar y tomar café juntos y orar juntos. O ya hay movimientos en la ciudad que convocan líderes. Bueno, la red de multiplicación reúne a plantadores de iglesia, de la red de plantadores del Caribe. Tú y yo somos parte de la red del Camino y somos parte de otros movimientos. Parte del problema es que muchas veces no hemos sido suficientemente abiertos para incluir gente de diferentes sectores en esos foros que ya existen. Pero es una responsabilidad que cada líder debe tomar de manera individual, desde su plataforma, no hacia atraer los líderes hacia ti, pero también es, yo quiero unirme a este movimiento. Parte del problema muchas veces es que no queremos unirnos a un movimiento donde yo no mando, donde yo no soy un líder principal. Y yo no puedo ser líder principal en todos los foros. A veces tengo que unirme simplemente como un participante que hace efectiva su voz y los recursos que Dios me ha confiado. Muy bien. Gracias, Mario. Gracias, Gustavo. ¿Alguna otra intervención, otra pregunta, comentario que usted desea hacer en este momento para aprovechar los minutos finales de esta conversación, este encuentro con Mario sobre la Shalom de la ciudad? Giovanni González está escribiendo, Mario, en el chat. Creo que tú lo puedes leer. Sí. Entonces pasar a responder. ¿De acuerdo? Mira, es una pregunta muy importante. Cuando hablamos mucho de los vulnerables y de los problemas sociales, etcétera, etcétera, pensamos que es a expensa de descuidar a los que están en posición de privilegio y poder. No, nada más lejos de la realidad. Los pobres, oprimidos, vulnerables y perdidos tienen un regalo para los que están en posición de privilegio y poder. Y es el regalo de la visión. Déjenme decirle que hay gente que vive en República Dominicana que no conoce la pobreza dominicana. Así es. Ha escuchado de ella, pero nunca ha estado en un barrio. Nunca ha estado en un batey. Tienen miedo de ir a esos lugares. Tú mencionas de ir a un barrio de eso y tu familia la primera vez dice, ten cuidado. ¿Ok? Entonces, necesitamos ayudar a los creyentes que están en posición de poder a encontrarse con los creyentes y las personas que están en posición de opresión. Y ambos tienen que aprender uno del otro. Parte del trabajo de la iglesia en buscar la shalom de la ciudad es de hecho construir puentes entre los que tienen y los que no tienen. Uno del trabajo de los trabajos de shalom es reconciliación. El evangelio es reconciliación. Necesitamos reconciliar a los pobres con los ricos, a los opresores con los oprimidos. La reconciliación tiene que darse a nivel de clase socioeconómica, étnica, religiosa, geográfica, derribar esas barreras y ayudar a la gente a recordar que al final somos todos humanos y todos tenemos el mismo sueño. Queremos vivir en paz, queremos vivir con abundancia, queremos vivir con seguridad, sobre todo queremos tener también salud espiritual. Todo el mundo quiere eso. Pero no será posible hasta que yo aprenda a cuidar de mi prójimo, de mi hermano, a ser guarda de mi hermano. ¿Y quién es mi hermano? ¿Quién es mi prójimo? Bueno, ahí está la historia del buen samaritano. Es una cuestión de tener misericordia del que está en posición de vulnerabilidad. Y la iglesia, en República Dominicana, los hermanos que pertenecen a iglesias de posición de privilegio y poder, muchas veces no han recibido esa oportunidad. Y parte del trabajo nuestro como pastores, de gente que están en esos contextos, es guiarlos hacia ese viaje de ver, hablamos de ver, ¿verdad? Que ellos vean las realidades, no solo de la distancia de un periódico, pero tocarlo, experimentarlo. Eso no quiere decir que se vuelvan pobres, pero eso implica ir a esos lugares, literalmente. Es una buena pregunta, hermano. José Ramón Rodríguez también está en turno.
Mario, y vamos a escuchar entonces a José Ramón. Gracias, Mario. Muchas gracias, mi hermano, por compartir lo que has compartido esta noche. Mi señalamiento y pregunta, vemos a muchos cristianos evangélicos, incluyendo pastores, que de pronto han mostrado un interés inusitado por la participación política y se están candidateando. ¿Pudiéramos decir que hay un despertar de amor por la ciudad y de participar en búsqueda de la transformación? ¿O esto es ¿cómo te digo? Una búsqueda de llegar a donde están los poderosos para convertirme en poderoso? ¿O yo soy un marginado que estoy llevándole un regalo a los opresores para liberarlos? ¿Cómo vemos a la luz del Shalom de la ciudad la participación política tan chula de ustedes los evangélicos en este proceso? Dice José Ramón, ustedes los evangélicos. Mira, José Ramón, yo mencionaba de la importancia de incluir la gente de fe y de buena voluntad de todos los sectores, incluyendo el gobierno, autoridades electas. No estoy diciendo necesariamente que esas autoridades electas tienen que ser evangélicas, pero yo creo, todavía creo, que Dios tiene hombres y mujeres que aunque no se autoproclamen evangélicos, cristianos, son gente que son temerosa de Dios como Cornelio. Gente que tiene compasión y quiere ver transformación. Quieren vivir en una ciudad donde pueden salir a los parques con sus hijos sin miedo. Esa gente debe ser involucrada. Ahora, tu pregunta específica de creyentes, incluso algunos que tienen un llamado sacerdotal, que de repente quieren cambiar su sacerdocio eclesial por un sacerdocio político. Yo no podría juzgar cuál es la motivación de una persona para hacer eso. Ahora, mi posición personal es, tú debes discernir tu llamado. El llamado mío es un llamado pastoral. Yo siempre he pertenecido al sector de la iglesia. Yo soy un pastor ordenado. Hago un poquito de activismo social a través de, también estoy vinculado al sector de las ONG, porque trabajo con organizaciones que trabajan con los pobres, sobre todo en el equipamiento o empoderamiento de los pobres a través de la educación. Pero yo creo que si tu llamado es pastoral, tú no necesitas el poder político para la transformación. Yo pienso que el llamado y el mandato para buscar la shalom de la ciudad debe ocurrir, tengamos poder o no tengamos el tipo de poder político, económico que algunos piensan que necesitan, o aunque no estemos a cargo. Yo no necesito estar a cargo del sistema político para poder trabajar en la transformación de Shalom. De hecho, pareciera que muchas veces es lo contrario. El ejemplo de Cristo, de la encarnación, es despojarse de ese poder político y económico para servir desde una posición de no poder. Eso es difícil. Pero muchos pensamos que necesitamos el poder de Babilonia para poder buscar la shalom de la ciudad. Cuando Cristo nos ha dicho que no necesitamos de eso. El verdadero poder que necesitamos, y yo pienso que lo redundé mucho en esta conversación, es el poder que viene de la comunidad. El crear una comunidad profética, una comunidad auténtica, comprometida con esa visión de Shalom y ese trabajo colectivo por la Shalom, independientemente de nuestra diferencia y sectores, y no necesariamente yo necesito cierta cuota de poder político para hacerlo. Entonces, cuando yo veo un creyente buscando el poder político, porque dice, esa es la única manera, yo he escuchado, la única manera de cambiar este país es si los cristianos nos ponemos a cargo. Yo pienso que es una distorsión y un entendimiento incorrecto de cómo es que Dios quiere operar con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué estrategia se ha planteado?
o puede plantearse sinergia en caso de esta situación de covidianidad si continúa por mucho tiempo. Bueno, nosotros necesitamos, número uno, seguir educando. Tenemos que participar en la educación de nuestras comunidades. Pienso que la iglesia tiene que aportar en ese sentido. Hay diferentes interpretaciones de lo que está pasando, de esta crisis, si es una conspiración, etc. Para mí, independientemente de la teoría que tú manejes, tenemos una responsabilidad de informarnos y participar en la educación de nuestras comunidades. Número dos, yo pienso que necesitamos permanecer presentes. En lugar de huir de lo que ha destrozado nuestra paz, nuestra shalom, el COVID ha venido para destrozar nuestra shalom, la shalom del mundo y de las ciudades. La iglesia, en lugar de esconderse, en lugar de huir, la iglesia debe hacerse más presente que nunca. Y una situación de cómo yo me hago presente, tú podrías decir, yo me hice esa pregunta como sinergia, como individuo, como pastor. Mira, mucha gente se pone a inventar. Por ejemplo, hay gente que se pone a distribuir comida cuando tu ministerio no es distribuir comida. Cada persona, y yo no estoy diciendo con eso que la iglesia no deba participar en distribución de comidas, medicamentos, o sea, pero este es un tiempo de discernir cuál es tu don. Si tu don es aconsejar, es orar, es alentar, es confortar, y es lo mejor que tú puedes ofrecer. No estoy diciendo con eso que no tengas responsabilidad hacia otra cosa, pero es mejor unirte a gente que ya tiene un récord probado de capacidad en un área de ministerio. En lugar de yo salir a distribuir comida, yo prefiero, si quiero dar comida, darlo a través de los que ya son expertos en dar comida. Entonces, no te metas en cosas que no es tu don, no es tu llamado o para lo que tú no tienes capacidad. Este es un momento en el que lo mejor de ti como ministerio es lo que debe relucir. No te dejes presionar por hay que hacer algo, sí, pero hazlo con discernimiento y hazlo con fidelidad a tu mayor vocación, a tu mayor don. Y posiblemente una manera de responder adecuadamente es uniéndote a esfuerzos de otros en lugar de comenzar tu propia iniciativa y tu propio esfuerzo. Hay más impacto cuando me uno al esfuerzo de otro que yo comenzar mi propio esfuerzo. Esos serían 3 aspectos que yo quisiera dejar en este punto. Mario, tenemos a Pierre Philippe y a Jesús Germán en ese mismo orden. Así es que adelante, Pierre Philippe. Aló. Adelante, Pierre. ¿Me escucha? Correcto. Muy buenas noches. Es con respecto a la respuesta que Mario dio a Ramón. Yo pienso es un balance, porque hay cosas que hay que cambiar en la ciudad. Desde abajo sería, yo diría, un esfuerzo sumamente difícil, para no decir imposible. En cambio, desde arriba, claro, depende de la motivación que lleva a la persona a irse arriba, digamos, la política. Porque hay asunto para descomponerlo, necesita leyes, necesita influencia, decisión, que desde abajo es difícil. Ahora, respecto a lo de abajo, referiste a Jesús. Jesús decidió caminar, que es la parte más difícil para nosotros. Caminar, porque no es suficiente visitar la ciudad, no es suficiente ver la ciudad. También hay que caminar en la ciudad. Entonces, eso significa un poco despojarme. Entonces, creo que para sintetizar lo que quiero decir, yo veo un balance en
en el que necesitamos gente que pueda incidir en la parte arriba, pero al mismo tiempo personas con capacidad de incidencia que camina en la ciudad. Absolutamente de acuerdo, hermano Pierre, absolutamente de acuerdo. Por eso dije que es importante identificar a quienes están en esas posiciones de poder y luego conectar con ellos. Si hay algo en lo que necesitamos invertir mucho tiempo es en desarrollar relaciones. Por ejemplo, yo una vez quería convertirme en abogado porque hubo un año que tuve varios casos en que necesitaba los servicios de abogados. Y yo fui hasta buscar mis papeles para meterme a la universidad a estudiar Derecho. Pero de repente, como el Espíritu Santo me dijo, Mario, pero tú no puedes hacer todas las cosas. Lo que tú necesitas son amigos abogados. Cultiva relaciones con buenos abogados, gente temerosa de Dios, gente que trabaja por la justicia. No van a ser necesariamente gratis, pero yo no necesito ser abogado para poder navegar el sistema judicial de manera efectiva. Lo que necesito es identificar es creyentes, gente de buena fe que es abogada y que estaría de acuerdo en acompañarme en esa necesidad. Entonces lo mismo, yo no puedo hacer todas las cosas. Tengo que pulir mi llamado, tengo que pulir mi don y lo que me falte lo compenso con las relaciones que cultivo en la ciudad alrededor de la visión de la Shalom que estamos buscando. Entonces, sí estoy de acuerdo con usted, hermano Pierre, pero usted no puede hacer todas las cosas. Usted mismo lo dijo al final. Necesito identificar los que están arriba, que están de acuerdo en buscar la Shalom de la ciudad con los métodos de Dios. Jesús Germán, adelante, hermano. Muchas gracias. Mi pregunta es sencilla y es en base a su exponencia de que debemos usar los recursos de la ciudad. Y le pregunto, ¿cuál es la visión de cómo debemos hacer incidencia para utilizar los recursos de la ciudad? Los recursos de la ciudad están en todos los sectores. Primero que todo, necesitamos entender que todas las cosas le pertenecen a Dios. El Estado le pertenece a Dios. El dinero público le pertenece a Dios. Las empresas le pertenecen a Dios. Las instituciones educativas le pertenecen a Dios. El sistema de justicia le pertenece a Dios. Lo que pasa es que están secuestradas muchas veces por las fuerzas del mal. Pero en esos lugares del mal, lo que estamos insistiendo una y otra vez es que Dios te está presente. Dios tiene gente que no han doblado su rodilla a Baal. Tu trabajo es identificar a esa gente. No tienen que hablar el mismo idioma tuyo, no tienen que ser evangélicos, pero tienen que ser gente que al menos comparten tus mismos valores y tu mismo deseo por la Shalom de la ciudad. Y eso toma tiempo, es un trabajo difícil y toma tiempo. Cultivar relaciones toma tiempo. Sobre todo llegar a ese punto de tener confianza en la que tú puedes decirle a un funcionario, yo quiero que tú vengas a tal reunión donde vamos a hablar de una iniciativa en favor de la ciudad. Y ese funcionario va a venir. Entonces tú tienes incidencia en la medida que tú haces tu tarea de cultivar la relación, de nutrir la relación. Y yo quiero decir finalmente en eso de cultivar relaciones. ¿Cómo yo nutro relaciones? Yo he aprendido que cuando vamos a donde gente que sobre todo los que están en posición de poder, nunca vayamos así. Uno de los problemas de la iglesia en República Dominicana es cuando vamos donde la gente que tiene poder, sea empresarios con muchos recursos o políticos en posición de poder, es que siempre vamos para decirle, yo necesito que tú me des, yo necesito que tú me apoyes. ¿Qué tal si vamos simplemente y compartimos con ellos la visión y les preguntamos, ¿quieres ser parte de eso? Desafiarlo a ser parte de eso. ¿Quieres unirte a este mover de Dios? Y si dicen que sí, bueno, hay que aclararle. Eso quiere decir entonces que tú vas a utilizar tu posición y tus recursos, que son los recursos de Dios, para la Shalom de la ciudad. No va a ser gratis. Pero la idea es que no demos el sentido a los que están en posición de privilegio y poder. La idea de que queremos que ellos nos den dádivas. Nosotros tenemos mucho más para ofrecerles a ellos, que es una visión y una estrategia de transformación que ni siquiera el Estado tiene. El Estado no necesita, el gobierno no necesita.
Las empresas nos necesitan y necesitamos los recursos que ellos representan. Finalmente, no solo la gente en posición de poder y privilegio tiene los recursos, porque no solo me refiero a recursos económicos, me refiero también a conocimiento, experiencia, expertise. Hay hermanos que no tienen dinero, pero son expertos en ciertos temas, son voluntarios. Entonces, cuando hablamos de movilizar los recursos de la iglesia, estamos hablando de tiempo, dinero y talento. Las tres T. Los tres tiempo, talento y tesoro. Esos son los recursos de la iglesia que necesitamos movilizar y lo vas a identificar en la medida que te relaciones con ellos. Están en las iglesias de otras denominaciones y están en los diferentes sectores. Básicamente, esa sería mi respuesta, hermano. Mario, hay en el chat, hay tres intervenciones, si puedes reaccionar a ellas. Por favor, una de ellas llegó desde Facebook Sí. y está ahí escrita. Voy con la pregunta de Facebook en cuanto a los objetivos de Sinergia. Sinergia, la Fundación de Liderazgo Transformador, Sinergia FLT, como la conocemos, si quiere ser conocida por una cosa, es que nosotros nos dedicamos al desarrollo de líderes emergentes desde una perspectiva de la misión encarnacional o la misión transformadora. Cuando decimos líder emergente, estamos hablando de gente que están cerca de los problemas de la ciudad. Desde una joven que trabaja con niños de la calle, una iglesia que alcanza a las prostitutas, una hermana que alimenta a los niños hambrientos en un lugar, ministerios que trabajan con gente en el contexto de la ciudad, que son etiquetados con los menos últimos y perdidos. Así que nosotros desarrollamos capacitación dirigida a desarrollar el conocimiento teológico, pero también técnico en los temas que esos líderes trabajan, formación espiritual para líderes y también capacitación en desarrollo organizacional. Son los tres temas que nosotros manejamos en términos de desarrollo de líderes. Formación teológica, formación técnica o programática y desarrollo organizacional. Ahora, nosotros trabajamos principalmente con tres sectores. Ahora mismo tenemos tres expresiones programáticas. Una es líderes que sirven en el sector educativo. Trabajamos con una red de escuelas cristianas en la ciudad, como en 15 comunidades. Trabajamos con líderes de la iglesia local, pastores y líderes cristianos que quieren servir en la comunidad. Y trabajamos con líderes que tienen un enfoque en desarrollo comunitario. Eso lo cubre realmente bastante amplio en términos de los sectores que cubrimos, pero el tema es acompañar para animar, apoyar y desarrollar líderes emergentes para amar y servir a la ciudad o a la comunidad. Esos son los objetivos de Sinergia. Animar, apoyar y desarrollar líderes comprometidos con la transformación de la ciudad, tanto social como espiritual. Esos son los objetivos. La pregunta de Rafael, ¿cómo puedo trabajar con los delincuentes de la ciudad? Bueno, yo pienso que todo lo que hemos dicho aquí aplica, hermano Rafael. Conócelos, identifícalos, entiende cuál es su realidad, conoce sus historias, entiende sus heridas, entiende sus esperanzas. Luego conéctate, desarrolla relaciones con ellos y trata de que ellos mismos te digan cómo servirles. Cuando nosotros trabajamos con los vulnerables, en lugar de traer soluciones ya diseñadas, preempaquetadas, el desafío más grande es preguntarle a la gente que nosotros queremos alcanzar. Si tú fueras yo, ¿cómo tú quisieras que yo te alcance con el evangelio? Es una pregunta peligrosa. ¿Qué quieres que yo haga? Jesús hizo esa pregunta a la gente que él ministró. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y ellos van a tener una idea muy clara de lo que necesitan. A veces la iglesia no quiere hacer ese tipo de preguntas porque no está dispuesta de navegar el desafío que la comunidad presenta en cuanto a lo que la comunidad quiere escuchar como buenas nuevas o necesita escuchar como buenas nuevas. Hay muchas cosas que puede hacer, pero
a nivel estratégico, esos son los principios que yo podría compartir contigo. Alejandrina dice, la mejor estrategia para lograr el apoyo es involucrar a las personas a las cuales estamos solicitando la colaboración y crear la conciencia sobre el beneficio que produce a la ciudad su aporte. Absolutamente, Alejandrina. Tú ya estás trabajando, tú ya estás respondiendo a la misión. Es tu responsabilidad compartir con la gente el dolor que tú estás tratando de sanar en tu comunidad, lo que Dios ya está haciendo en ti, a través de ti y alrededor de ti en tu ministerio. La gente necesita saber eso. Y luego desafiarlos. ¿Cómo tú quieres ser parte de esto? Si hacemos eso, nos vamos a sorprender de la cantidad de gente que quiere ser parte de nuestro ministerio. Pero muchas veces somos tímidos, no queremos ni compartir ni tocar puertas para que la gente vea lo que estamos haciendo. A veces un poquito de orgullo, qué sé yo. Hay muchas razones por las que a veces no queremos compartir lo que estamos haciendo con otros para recibir el apoyo que necesitamos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, llevo otra mano levantada, otra vez de Gustavo, y creo que, no sé si Giovanni quieres intervenir, porque veo tu micrófono abierto y el de Pedro también. Si es así, pues solo me indican y adelante. Pero no quiero irme sin antes dar las gracias a Mario, a ti, Francis, por este tiempo. Y desde ahora yo abrazo ese concepto, ese nombre, bienestar de mi ciudad, o Shalom, la ciudad. Es muy precioso el nombre. Y quiero brevemente compartir algo con ustedes con respecto a lo que decía hermano Ramón, Pastor Pierre, y lo que decía Mario, con respecto a el Shalom de la ciudad y el tema de la política. Mire, a mí me pasó algo no hace mucho. Fue que en mi comunidad, no voy a mencionar el nombre porque como estamos en vivo, me habían buscado para participar en la política. Y en varias ocasiones me insistieron conmigo para que fuera candidato alcalde de mi ciudad y precandidato y participar activamente. Yo dije, no, yo no estoy llamado para eso, porque lo mío es el pastorado. Pero los jóvenes me presentaron una propuesta porque querían cambio. Y yo dije que no. Pero ¿qué sucede? No hace mucho vinieron de mí y me dijeron, Gustavo, ve lo que pasó. Si había participado, no sucedió lo que sucedió. O sea, los que fueron electos, lamentablemente, hay mucha queja porque realmente la iglesia ha dejado espacio a otras personas. Entonces, decidimos ahora, bueno, ok, me rindo de ustedes, pero vamos a hacer equipo, pero yo no participo. Preparamos uno de ustedes para que participe. Y usted entonces representa a la iglesia y junto con la comunidad, con los diferentes sectores que hay, la iglesia participa. Entonces, es el compartir con ustedes para que ustedes vean cómo, lo que decía creo que Ramón, que la iglesia está participando, no para, tal vez, en el caso de nosotros que lo que estamos pensando, es para un cambio, para nuevas ideas, para ese shalom que habla Mario. Y eso queremos hacer, ese shalom de la ciudad. Pero solamente en el púlpito creo no será suficiente. Creo que debemos ligarnos también en la política. Si yo no puedo, entonces vemos a quién podemos elegir en la ciudad. Decimos, te apoyamos, pero vamos a ver cómo buscamos una forma del shalom de la ciudad. De eso quería compartir. Gracias por darme la oportunidad. Si no hay otra intervención, Mario, pienso que hemos tenido un buen tiempo esta noche de conversación y compartir con nuestros amigos, pastores, líderes, que desde diferentes lugares y ciudades también en el interior del país se han conectado con nosotros en este encuentro virtual de visión de la red de plantación de iglesias del Caribe. Esta vez conversando acerca de la Shalom de la ciudad, el llamado de la iglesia. Adelante, Mario. Me alegro ver ahí la carita de Pedro, nuestro hermano Pedro Landaverde desde El Salvador. Está en Guatemala el hombre. ¿Está en Guatemala? Sí, vive en Guatemala. ¿Cómo? Yo no sabía esto. Un abrazo, Pedro, nuestro hermano Pedro de la red de Salmos de la Calle. Vamos a enviarle un saludo a Salomón Medina en El Salvador, en San Salvador, bueno, a unos minutos de San Salvador.
que está en el grupo, está en Facebook y ha escrito, hay una reacción interesante también, y a Silvia Mejía, en Guatemala, que nos están observando en Facebook. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ti, Mario, por acompañarnos esta noche. Yo quiero invitar a todos nuestros amigos que aún están presentes en la sala para que el próximo 22 de junio, es lunes 22 de junio, anota la fecha, a las 8 de la noche tenemos otra conversación interesante acerca de la iglesia en tiempos de crisis, cómo responder a esto, con el pastor Félix Abreu, de Centro Cristiano Bendición. 22 de junio, lunes, 8 de la noche. El pastor Félix Abreu es nuestro invitado en esta conversación. Les vamos a esperar con mucho entusiasmo para... no nos podemos dar un abrazo ahora presencial, ¿verdad? Tenemos que mantener la distancia, pero lo daremos virtualmente para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. El Señor les bendiga.